los ganglios basales asociados a la enfermedad de Parkinson. ¿Qué son los ganglios basales? Son un conjunto de núcleos subcorticales interconectados situados en torno al sistema límbico y del tercer ventrículo. Se ubican en ambos lados del tálamo a la altura del lóbulo temporal. Debido a la presencia de materia gris, se llevan a cabo tareas de procesamiento de la información transportada por las neuronas. Además, por su localización, tienen un papel en acciones automáticas y voluntarias. Componentes de los ganglios basales. Globo pálido, el más cercano al tálamo, primer ganglio. Putamen, está más cerca de la corteza cerebral, segundo ganglio, ambos forman el núcleo lenticular. Núcleo caudado, unido al tercer ganglio. Cuerpo estriado, formado por el núcleo lenticular y caudado. Sustancia negra, los axones terminan en el núcleo caudado y en el putamen. Núcleo subtalámico, está interconectado con el globo pálido y posee conexiones extensas entre sí. Principales funciones de la estructura. Tienen una gran importancia en la coordinación e integración de la actividad motora. Los ganglios basales, junto con el cerebro, reciben información desde la corteza cerebral para procesarla y enviarla al tálamo. Las neuronas del putamen proceden los movimientos corporales, regulando el comienzo y el fin de los movimientos. Las neuronas del núcleo caudado anticipan los movimientos oculares. El globo pálido participa en la regulación del tono muscular de determinados movimientos del cuerpo. Los núcleos basales controlan la contracción inconsciente del músculo esquelético, ayudan a iniciar y finalizar procesos cognitivos como la atención, memoria y planificación. Además, pueden actuar junto con el sistema límbico en el control de emociones. Los ganglios basales reciben proyecciones de la corteza cerebral, del tálamo y de las estructuras del tronco del encéfalo. Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica del sistema nervioso central que afecta a los ganglios basales, produciéndose una reducción progresiva de neuronas de la sustancia negra que es la generadora de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor involucrado en la organización del movimiento, por lo tanto, este déficit provoca toda una serie de alteraciones motoras, como temblor en reposo, bradicinesia, acinesia, rigidez muscular, alteración de la postura y trastorno del equilibrio y la marcha. ¿A qué se deben estas alteraciones motoras? Es importante entender cómo la alteración no está en el propio músculo, sino en el cerebro, que no es capaz de dirigir el movimiento correctamente. La organización del movimiento normal en el hombre es fruto de una compleja interacción e integración de diferentes áreas cerebrales. Cada área genera un aporte diferente a este proceso para poder obtener un movimiento correcto. En el momento en que alguna de estas áreas no funciona correctamente, vemos alterado el movimiento. La sustancia negra participa fundamentalmente en la planificación de los movimientos complejos. Es por esto que en la enfermedad del Parkinson no vemos alterado el movimiento analítico y en cambio sí encontramos alterada la capacidad de caminar o hacer cosas más complejas, como por ejemplo abrocharse unos zapatos. Los ganglios basales reciben la información de la corteza cerebral y envían su información elaborada a través del tálamo, que es una estación que distribuye la información hacia la corteza cerebral, concretamente a áreas prefrontales y premotoras, que son las que tienen la función de planificar y ejecutar la acción. Cada una de estas áreas que acabamos de describir tienen un papel importantísimo dentro de una compleja cadena, en donde si alguna estructura no funciona correctamente, el resto se ve alterado. Por lo tanto, es importante que el terapeuta que se ocupa de la rehabilitación y las personas diagnosticadas de la enfermedad de Parkinson conozcan cuáles son las estructuras alteradas o lesionadas, cuál es el funcionamiento normal de estas estructuras,
cómo estas estructuras están afectadas en la lesión y cómo se pueden activar para facilitar el proceso de recuperación.